Estimados alumnos de Diplomado en Teología para Laicos del ISET 2016, es para mí una alegría poder compartir con ustedes esta clase el día de hoy. Como ya le comentó el delegado José, me encuentro en este momento en Tacna, estoy grabando justo esta clase aquí en Tacna. Tuve que salir para realizar unos talleres aquí en la diócesis con Monseñor Marco Antonio y el equipo de movilidad humana aquí de la diócesis, a cargo del padre Camilo y su equipo. Bueno, no quería dejar de realizar la clase y bueno, gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación modernos en los cuales nos podemos comunicar y podemos estar juntos para poder seguir continuando en este curso de moral fundamental. Entonces hemos tenido esta sería nuestra tercera clase, aunque voy a terminar algunas puntualizaciones de la segunda clase que tuvimos pendiente. Entonces empezamos ya esta tercera clase, todos juntos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces empezamos, hemos tenido ya, poco recapitulando, hemos tenido ya la primera clase, que hablaba sobre lo que era la moral, qué es la moral. En la segunda clase estuvimos hablando sobre las categorías morales básicas, ¿no? Hemos también conversado y hemos tocado la primera sección, hemos trabajado la primera sección de la Veritatis Splendor, cuando el Papa hace la comparación, hace el exégesis, hace el comentario de el pasaje de Jesús y la llamada al joven rico, ¿no? Entonces, el día de hoy, según el SIDABUS, nos toca la tercera clase, que tiene por título La persona y su dignidad como el sujeto moral. Entonces vamos a continuar. En nuestra última sesión estuvimos viendo algunos conceptos fundamentales de la moral, ¿no? Entonces quería puntualizar algunas cosas que quedaron pendientes. Estuvimos hablando de el valor moral, ¿no? Estuvimos hablando de el valor fundamental de la ética cristiana, en qué se fundamentaba. Hablamos de la caridad, hablamos del seguimiento de Cristo, en fin, hablamos de que la moral se fundamenta en valores que son eternos, que son universales, ¿no? Decíamos varias características. Hablamos sobre las normas, lo que era la norma moral, qué era la norma moral. Hablamos algunas pautas de cómo presentar las normas de forma pedagógica, ¿no? Creo que mencionamos 4, perdón, ¿no? Y estábamos hablando de lo que era la ley, ¿no? Y que me parece que nos quedamos allí, en lo que era la ley. Entonces, en cuanto a lo que es la ley, en el Nuevo Testamento podemos ir a la Escritura en Gálatas 6, capítulo 2, si ustedes me siguen con sus textos. Vamos a Gálatas 6, capítulo 2, dice así: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Ahí la ley es nombrada como ley de Cristo. En Hebreos 8:10, ¿no?, se señala que la ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. En Romanos 8:2 también se señala que la ley hace referencia a la ley en relación al espíritu. Y en Santiago 1:25 se hace relación en la ley sobre la libertad, ¿no? Entonces, en este sentido, en el sentido del Nuevo Testamento, la ley viene, esta ley nueva, ¿no? No es propiamente una ley, sino es una exigencia que nace del interior mismo de la persona, ¿no? Según Santo Tomás de Aquino, este deseo, esta exigencia, es la transformación del cristiano en
Cristo mismo, lo que hablamos de la cristificación, ¿no? Y esta transformación se va haciendo por la presencia o por la acción del Espíritu Santo. De esta manera, la moral cristiana aparece más o se muestra más que como una moral de indicativos o de imperativos, ¿no? Como una moral de espíritu, ¿no? Más que una moral de obligación, es una moral de espíritu. Entonces, en cuanto al tema de la ley, ¿no? Entonces quería cerrar esa parte que quedó pendiente y ahora ir puntualizando algunos términos y recordar algunas cosas que estuvimos conversando en las dos primeras clases, teniendo en cuenta que la clase anterior muchos llegaron a mitad de clase, ¿no? Entonces quería hacer un rápido recordar y continuar con algunos conceptos fundamentales para ya entrar a la clase del día de hoy, la tercera clase, ¿no? Para ir en el orden del sílabus. Entonces hablábamos que teníamos que tener en el curso de moral fundamental, teníamos que tener presente dos coordenadas básicas importantes. En primer lugar, son todas las directivas, directrices, lineamientos, principios, normas que emanan de los documentos del Concilio Vaticano II. Tenemos que tener muy presente eso. Los elementos del Concilio Vaticano II y lo que sería la Carta Magna de los Fundamentos de la Moral, que es la encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, o llamada así, sobre la enseñanza, sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, del Papa Juan Pablo II, bueno, ahora San Juan Pablo II, del año 93, ¿no? A esto también, obviamente, lo que se señala en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, teniendo, digamos, mucha claridad en estos tres puntos, es importante tener claro lo que allí se nos dice. Es un poco en este curso, ya hemos estado conversando algunos puntos importantes, pero vamos a ir viendo a lo largo de este curso, y también tenemos una clase sobre la siguiente, la cuarta. Vamos a hablar de la dimensión bíblica y tanto de la dimensión magisterial, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, es importante señalar que vamos a ir hablando también en esta clase sobre lo que son, tenemos que hablar de los actos humanos, ¿no? Hablábamos también en la clase anterior algunos ejemplos, veíamos también en el video algunos ejemplos. Ese es un tema muy importante en lo que es moral fundamental, ¿no? Entonces, dentro de los actos humanos vamos a ver cuáles son sus componentes, ¿no? En relación a esto, vamos a ver que todo acto humano viene dado por la facultad que tenemos las personas de la voluntad. Entonces, es importante saber que hay una serie de elementos que van a afectar, que van a estar en relación, se van a conjugar a la hora de la presencia o de la realización del acto humano. En primer lugar, vamos a hablar de la inteligencia, ¿no? En este caso, lo vamos a nombrar como advertencia en el campo de la moral. El compromiso de la voluntad se va a llamar consentimiento. Y como ya lo decíamos también en la clase anterior, tenemos un elemento fundamental dentro de nosotros mismos, que son las pasiones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos que hemos mencionado, la advertencia, el consentimiento y las pasiones, estos tres elementos tenemos que tenerlos muy en cuenta cuando analicemos cada acto humano. Tenemos que tener esos tres
tres elementos, ¿no? La advertencia, el consentimiento y las pasiones. Eso es muy importante, ¿no? Eso nos va a ayudar, como decíamos en la clase anterior, a tener en cuenta si mi acto es bueno o es malo, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta, como lo decíamos también, cuál es la intención. Eso es muy importante. ¿Cuál es la intención del acto que yo voy a realizar? Entonces, teniendo en cuenta que en el acto humano hay que considerar el compromiso de la inteligencia, la advertencia, el compromiso de la voluntad, el consentimiento, y las pasiones, que son el motor, son el poder que mueve nuestros actos, vamos a ver la intención. ¿Con qué intención se hace cada acto? Por ejemplo, ¿no? Decíamos, ¿no? Una persona que va al grupo de su parroquia o a la misa y lleva a una persona, a un amigo con él, ¿no? Y, por ejemplo, en el momento de muchas comunidades, hay momento de ofrenda, de ofertorio o de diezmo, etcétera, como quieran decirle. También en la Eucaristía tenemos un momento de ofrendas y deposita una cantidad de dinero, ¿no? Aparentemente es un acto bueno, ¿no? Pero realmente esta persona lo hace porque quiere quedar bien o quiere quedar bien ante su amigo o ante su amiga, ¿no? Entonces vemos que ahí la intención de ese acto, el acto fue ir y dar la limosna, ¿no? La intención de ese acto ha sido un acto, no ha sido una intención buena, una intención honesta, sino ha sido con la intención de poder quedar bien, ¿no? También es importante considerar en cada acto humano un elemento que se llama las circunstancias, ¿no? Eso hay que tenerlo también presente, ¿no? Obviamente, entonces, muy importante que vamos a ver a lo largo de todo el curso, vamos a irlo viendo, como hemos venido haciendo ya, lo que son los actos humanos. Hablábamos de la ley hace un momento y en la clase anterior, ¿no? Entonces, una vez que hayamos visto cuáles son nuestros actos, tenemos que relacionarlos para ver si son conformes a la voluntad de Dios, el designio de Dios. Y vemos que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, en nuestro interior, su designio, ¿no? Y esto lo vamos a ir descubriendo, y hablábamos la anterior también sobre la ley natural, ¿no? Una ley que, como dice la doctrina de la Iglesia, el catecismo, sobre la ley natural, que es el hombre descubre que tiene algo que no se ha impuesto él mismo, sino que Dios lo ha puesto. Es como la marca de Dios en nosotros, es esa ley natural, ¿no? Y también vamos a irlo viendo en la revelación. Dios se revela, se da a conocer y nos muestra también sus designios a través de los mandamientos, ¿no? Las 10 palabras del Decálogo. Entonces, también vamos a ver que hay leyes que no son naturales ni reveladas, en este caso, ¿no? Como el Decálogo, sino también hay leyes civiles que el hombre se ha ido autoimponiendo en el transcurso de una sociedad, en estos contratos sociales que el hombre ha ido a lo largo de la historia elaborando, y vamos a ir viéndolos cuando es necesario seguirlo y cuando no, ¿no? Y también hay otro tipo de leyes, ¿no? Hablamos de la ley natural, la ley revelada, la ley civil, y también tenemos lo que son las leyes eclesiásticas, ¿no? La Iglesia también tiene una normativa interna, ¿no? Las leyes, ya para un poco adelantar,
las leyes que debemos los cristianos de seguir son las que edifican, las que nos ayudan a llegar a nuestra finalidad. ¿Cuál es nuestra finalidad? Decíamos también al inicio del curso, en la primera clase, el reino, el cielo, la voluntad de Dios, la reunión con sus hijos, el cielo, nuevamente. Entonces, la humanización, la divinización del hombre. Entonces, las leyes que vayan de acuerdo con esa edificación, que vayan de acuerdo con la ley natural, son las leyes que van en relación al designio de Dios y son las leyes que el hombre debe seguir, ¿no? Si la ley civil, alguna ley civil va en contra de mi naturaleza, no me edifica, me destruye, no me construye, no me realiza como ser humano, entonces es una ley a la cual yo no debo seguir, ¿no? También vamos a hablar, como lo decíamos, de lo que es la conciencia. Vamos a decir algo de la conciencia también. De las virtudes tendremos una clase y también sobre el pecado, ¿no? Entonces es muy importante tener nuevamente estos elementos que son los que vamos a desarrollar a lo largo del curso, ¿no? Entonces, la clase anterior también decíamos, eso por un lado. Nuevamente es importante recalcar que, como ustedes ya lo han visto en la antropología teológica, ¿no? El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero hay una realidad. En esta creación, Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad, y también tenemos espacios. Y en la creación, en el estado originario, estaban todas ordenadas. Por el pecado, ya lo dijimos en Génesis 3, vemos que se produce un hecho real, dramático, y en el pecado ya vemos las consecuencias, ¿no? La inteligencia, ¿recuerdan? Se oscurece. La voluntad se debilita y las pasiones se desordenan. Entonces, es una realidad que tenemos que tener muy presente, ¿no? Eso ha dado origen del estado de pecado que vivimos el día de hoy y que las personas piensan, ¿no? O argumentan, consideran que ellas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Lo que consideren ellos necesario o consideren importante, ¿no? En realidad hay un desorden. Hay un desorden y ese desorden viene por el pecado. Y tenemos que, ante esta realidad, Dios nos hace, ya lo vimos también en Génesis, ustedes lo han visto en sus clases, en el protoevangelio hay desde el Génesis ya hay una promesa de salvación, como decían como lo han interpretado la iglesia a lo largo de los siglos, un anuncio de la salvación. Y Cristo va a devolver la armonía, esa armonía, ¿no? Lo que el primer Adán pierde en el paraíso, Cristo, el nuevo Adán, ¿no? El hombre perfecto, lo va a recuperar. Lo que se perdió en el jardín del Edén se recupera en otro jardín, vale decir, en la obediencia del huerto. Por la desobediencia del primer jardín, lo que se perdemos ahí, Cristo la va a recuperar en el segundo jardín, en el huerto de los olivos, con su obediencia, ¿no? Y nos va a devolver esa armonía. Nuevamente el ser humano vuelve a ser hijo de Dios, ¿no? Y hay una nueva meta. Esa nueva meta es la santidad y hay un destino que es el cielo, ¿no? Pero persiste una tendencia al mal que la iglesia la ha llamado concupiscencia. Concupiscencia. Entonces, ante esto, el hombre, disculpen, para aspirar a ese destino, ¿no? El ser humano necesita de algunos elementos, ¿no? En primer lugar, de la revelación. El ser humano va a necesitar conocer lo que Dios le dice, lo que Dios le muestra, lo que Dios le enseña. Va a necesitar de la gracia, Cristo mismo.
sacramentos, oración, etc. Y también va a necesitar el ser humano de su esfuerzo personal, ir construyendo una vida con las virtudes, ir construyendo una vida virtuosa. Obviamente no nos salvamos nosotros, ya eso no somos, no compartimos la idea protestante de la sola gracia. Sabemos que Cristo salva, es el único que salva, pero la respuesta de nuestro amor a ese amor de Cristo es el esfuerzo por vivir esa vida de virtudes, ¿no? Entonces, ya hablábamos, oración, sacramento, gracia, etc. Entonces decíamos en la clase anterior que la moral viene a ser ese estudio de la conducta de los hijos de Dios, ¿no? ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos la gracia. Entonces, vamos a ir viendo ahora, decíamos en la clase antes, habíamos hablado de la libertad. Ahora quería mencionar algunos elementos más de moral que me quedaron pendientes en la clase anterior. Entonces, vamos a ver en este segundo acápite sobre los actos humanos. ¿Sí? Vamos a conversar algunas líneas generales de qué son los actos humanos y cuáles son sus características, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué son los actos humanos? Se le llama acto humano o actos humanos a los actos realizados por el hombre de manera voluntaria. Eso es muy importante. Actos realizados por el hombre de manera voluntaria. Todo acto que el hombre realiza movido por su voluntad es un acto humano. Punto aparte. Estas son algunas diferencias que en antropología filosófica se van a explicar con profundidad, y en la bibliografía del curso tienen algunos enlaces para poder profundizar esos temas. Debemos de distinguir entre lo que es el acto humano de acto del hombre. No es lo mismo. El acto del hombre son aquellos actos donde no interviene la voluntad. Por ejemplo, ¿qué podría ser? La respiración, por ejemplo. La digestión, la circulación de la sangre, ahí no interviene mi voluntad. Mi voluntad no va a decir que circula más rápido, circula más lento. O no quiero que circule, si no va, y mi sangre no va a circular. No. Eso es un proceso del hombre, ¿no? En cambio, ya el acto humano siempre debe ser voluntario, ¿ok? Ya sabemos qué son los actos humanos, sabemos que son diferentes a los actos del hombre y acto humano, son diferentes. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son las características de los actos humanos. Son tres. Sí, son tres, para que puedan tomar los apuntes, ahí son tres. El primero son actos libres, tiene que haber la libertad, si no hay libertad no es un acto humano. Acto libre, son actos morales y son actos inmanentes. Ya vamos a explicar un poco cada uno. Los actos humanos libres, el acto humano es libre, ¿por qué? Porque son voluntarios. La libertad, yo tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1734, voy a leer el numeral 1734, dice lo siguiente. 1734, hablando, es la tercera parte, la vida en Cristo se llama, el artículo 3, cuando habla de la libertad del hombre, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden leer del 1730 al 1742 para que profundicen toda esta parte. Solamente quiero mencionar el número 1734, si tienen su catecismo, pueden seguirme con la lectura. Dice así: la libertad, en los numerales anteriores va a explicar un poco qué es la libertad. Bueno,
dice así, dígete 34. La libertad hace al hombre responsable de sus actos, acto humano, en la medida en que estos son voluntarios. Entonces decíamos 3 características. Acto libre. Los actos humanos son libres porque son voluntarios. Entonces el catecismo va a decir, la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Punto, dice el catecismo. Sigue. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis, la vida ascética, la vida espiritual, acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Entonces ahí ya el catecismo también nos da, digamos, 3 indicaciones o 3 tips, si quisiéramos decirlo de una manera, para poder fortalecer también, digamos, el dominio de la voluntad sobre nuestros actos, ¿no? Progreso en la vida virtuosa, conocimiento del bien y la ascesis, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la primera parte. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1734. Entonces, aquí hay una idea importante en la medida en que del acto moral, una característica, ¿no? Asimismo, los actos humanos son actos morales. ¿Qué queremos decir con esto? Que los actos humanos o son buenos o son malos. No hay gris, no hay término medio, no hay más o menos bueno o más o menos malo. El acto humano son actos morales. Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿No? Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que son actos inmanentes, ¿no? Inmanente es algo que permanece en la persona misma. Podemos explicarlo como actos que me perfeccionan o me degradan, ¿no? Es sencillo, quien hace el bien se perfecciona, quien hace el mal se daña a sí mismo, se degrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que es muy común, lamentablemente, en la sociedad, la mentira. La mentira. Al decir la mentira, al mentir, ¿no? Al afirmar algo que es mentira, no me estoy perfeccionando, sino me estoy degradando. Por consiguiente, al decir la verdad, me perfecciono como persona, ¿no? Entonces, digamos, son los actos humanos van a tener esas 3 características: actos libres, actos morales y actos inmanentes, ¿no? Eso es muy importante. Actos libres, actos morales y actos inmanentes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy importante, ¿ya? ¿Qué son los actos humanos? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, la persona que está en estado de ebriedad, ¿no? Esa persona pierde en algo su libertad, ¿no? Pero aún tiene conciencia. Por lo tanto, porque tiene conciencia, ese acto que está haciendo es valorable. O sea, es un acto moral, es un acto bueno, algo malo. Podrá tener ciertos atenuantes, ¿no? Ya decíamos las circunstancias, ¿no? Podrá tener ciertos atenuantes, ¿no? La libertad puede estar atenuada, pero no se pierde, ¿no? Mientras que no se pierde esa libertad, todos sus actos van a tener una valoración moral, van a poder ser valorados, ¿no? No es como a veces la gente, los jóvenes o la gente en general dice, bueno, sí, estuve borracho, no me di cuenta. No, mentira, ¿no? Sí se da cuenta, claro. Podrá tener cierta atenuación los actos que haga, pero sí, a pesar de eso, son actos humanos que pueden ser moralmente valorables como buenos o como malos. Eso es muy importante.
Vamos a ver. Entonces, eso es muy importante en cuanto al acto humano, ¿sí? Muy, muy importante. Vamos a hacer un primer corte aquí para la primera sección del video y continuamos en la segunda sección.